nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Bueno, en esta mañana me gustaría compartir con vosotros la palabra del Señor. Es una palabra que hace días que está en mi corazón y que Dios también ha puesto de una manera muy especial, ¿verdad? En cuanto a los tiempos que estamos viviendo con la palabra, ¿verdad? Un año sobrenatural. Y realmente siempre estamos diciendo, ¿verdad?, que para que lo sobrenatural de Dios acontezca, ¿verdad?, tiene que haber una imposibilidad. Tiene que haber una situación imposible, una situación que no puedas controlar humanamente, porque si humanamente se puede solucionar, no es sobrenatural, sería natural, ¿verdad? Por lo tanto, para que una situación sobrenatural acontezca, ocurra en nuestras vidas, necesitamos que algo que no es natural, ¿verdad?, que es imposible para nosotros, pueda suceder. Y en estos días y en estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Hechos, hemos estado también leyendo en algunos capítulos de Corintios, y había una historia que me llamó mucho la atención y que me gustaría compartir en esta mañana brevemente con vosotros. La historia se encuentra en Hechos, capítulo 19. Quizá vosotros tenéis una memoria como la del pastor. El pastor el otro día me comentaba, oye, ¿sobre qué vas a predicar? Y yo le dije, no te lo voy a decir, pero está en Hechos 19. Y me dijo, sí, los 7 hijos de Esteba. Y yo me quedé así. Dije, ¿cómo? Si yo casi no recuerdo ni el nombre. Claro, desde que me lo ha dicho él, ya me conozco al Esteba, vamos, como si un coleguita. Pero, ¿a vosotros os suena Esteba? ¿A qué no? Pues es el padre de 7 hijos. 7 hijos tenía Esteba. Y ahora vamos a ir al capítulo 19. Pero antes de empezar con esta historia, me gustaría contar una anécdota. Una anécdota que ocurrió cuando Marta era muy pequeñita. Tendría pues unos 7, 8 años máximo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis entrado en algún lugar o en alguna tienda de esoterismo, ¿no?, o en alguna casa donde quizás se ha practicado algo raro o hay un ambiente raro y dices, uff, es que esto no me gusta? ¿Cuántos de vosotros? ¿Verdad? Pues fijaros, Marta, cuando tenía 7 u 8 añitos, íbamos a veranear siempre a la costa y una vez fuimos a ver un apartamento en el que no habíamos estado nunca y fuimos a llamar a la puerta. Llamamos a la puerta y nos abrió una señora y cuando abrió aquella puerta, solo en el recibidor había como 15 o 20 estatuillas de ídolos, de santos, de vírgenes, pero en plan mal rollo, ¿sabéis? No en plan como mi abuela o mi madre, no, en plan mal rollo. Y cuando abrió aquella puerta, la niña empezó a llorar, y os estoy hablando de una niña de 7, 8 años, no de una persona ya adulta. Empezó a llorar, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí, mamá, vámonos, que no me gusta, total. Que sin pedir información sobre el apartamento ni nada, tuve que decir, lo siento, ya volveré. Vámonos, mamá, no me gusta. Y solo había visto la entrada. Total, que rápidamente yo percibí que allí había algo que a mi hija pues no le gustaba y por lo tanto ya no volví, ¿no? Pero sí que me llamó mucho la atención y es algo que desde pequeñita, pues desde que ella era pequeñita, fijaros, estoy hablando de hace 20 años, lo recuerdo perfectamente porque fue algo espiritual, lo que mi niña pues allí vio o experimentó. Y estas son situaciones que en muchas ocasiones nosotros también podemos llegar a experimentar, ¿verdad? En el mundo se le llama mala energía. En el mundo se le llama malas vibras o malas vibraciones, pero realmente podemos entender, ¿verdad?, que el mundo espiritual existe, igual que el mundo natural. Si no, no podríamos decir que estamos en un año sobrenatural, si no creyéramos en lo sobrenatural, en que hay un mundo espiritual, ¿verdad?
En cierta ocasión yo también fui, sabéis que trabajo con abuelos, y fui a un domicilio y también cuando entré me encontré allí un plato con sal y monedas. Y yo dije, uy, qué cosa más rara, pero ya no volví. Dije, también, como mi hija, volví a mis jefas y les dije, mira, yo a este domicilio no voy a volver porque es que solo entrar se me ha erizado la piel y no estoy a gusto, y no volví más. ¿Por qué cuento esto? Como antesala a lo que ahora vamos a leer. Una historia que yo creo que muchos de vosotros ahora estáis pensando, ostras, pues yo también he tenido esta sensación. O ostras, pues yo también he escuchado, porque seguramente que de esto todos hemos escuchado, todos hemos vivido, todos hemos experimentado. Y la palabra del Señor en el capítulo 19 de Hechos, versículos del 11 al 20, dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de ese tal Esceva que hemos dicho antes. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Ha sido una palabra que realmente desde hace semanas el Señor ha puesto en mi corazón y que ha puesto también en mi corazón el poder comentarla y compartirla con vosotros. Quizás una palabra que ahora mismo os tiene a todos, ¿verdad?, con la atención, y eso es lo que también es bueno, porque estáis todos atentos qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana y qué es lo que Dios quiere también tratar en cada uno de nuestros corazones. Fijaros, hermanos, Éfeso era una ciudad en la que el ocultismo, la hechicería y las malas prácticas, ¿verdad?, como dice aquí, las prácticas malvadas estaban a la orden del día. Y hoy en día vivimos en una sociedad que no ha cambiado tanto. Vivimos en una sociedad en la que todo se lleva menos creer en Dios. Se lleva a encender velitas, se lleva poner sal en un plato, se lleva a poner, yo qué sé, quitasueños o plumas de esas que cuelgan. Se lleva de todo menos creer en Dios. Tú dices a las personas, oye, pues yo es que creo en Dios. Y te dicen, pero si eso ya no se lleva, mira, te regalo estas plumas, cuélgalas en la puerta de tu casa, que así no tendrás pesadillas o algo así. No me digáis qué es, pero hay cosas raras, hermanos. Hay cosas raras que en el mundo se están practicando, pero en cambio no creen en Dios. Creen que hay un mundo sobrenatural, que hay un mundo espiritual, pero a Dios lo sacan, a Dios lo quitan. Y ahí es donde Éfeso estaba. Éfeso era esa ciudad llena de ocultismo, de poderes ocultos. Éfeso era esa ciudad en la que los demonios acampaban como querían y los ciudadanos practicaban esas cosas. Hasta que llegó Pablo. Y Pablo empezó a predicar el Evangelio. Pablo empezó a predicar la palabra de Dios. Y dice en el versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios
por medio de él, a tal grado que los enfermos que llevaban eran sanados, que los endemoniados eran liberados. Y hermanos, es que realmente el poder de Dios hace eso. Hoy en día ahí fuera la gente está, ¿verdad?, buscando ser sanada, buscando ser liberada, está buscando paz para sus corazones, para sus mentes, y no entienden que solo en Dios es que lo pueden encontrar. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios hay sanidad, ¿verdad? Podemos buscar miles de alternativas, miles de terapias alternativas, pero solo Dios trae sanidad. Fijaros, la manifestación del poder que Dios trajo a través de Pablo llamó la atención de esos 7 hijos de Esteban. Y es que cuando el poder de Dios actúa, ¿verdad?, cuando tú te juntas con personas que realmente tienen el Espíritu de Dios, llama la atención. ¿A cuántos de vosotros os han dicho, tienes algo especial que no veo en otras personas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo y eso se transmite, eso se refleja en nuestra manera de vivir, eso se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, ¿verdad? El Espíritu de Dios llama la atención, el poder de Dios llama la atención y a esos 7 hijos de Esteban les llamó la atención y ellos quisieron imitarlo. Y es que cuando alguien tiene al Espíritu de Dios, como he dicho, llama la atención de otros, esos otros en muchas ocasiones intentan imitar. Y esos 7 hijos de Esteban intentaron imitar a Pablo. Dijeron, si él lo hace, si él puede sanar enfermos, nosotros también podríamos. Y así nos ganamos unos dinerillos. Si él puede liberar a endemoniados, nosotros también podríamos hacerlo y ganar unas monedas. Pero ellos no sabían que el poder de Dios no se imita. Ellos no entendían que el poder de Dios no se vende. Ellos no entendían que lo que Dios te da es por gracia, es por amor, es por misericordia. Y que para que realmente Dios pueda usarte para ser de bendición a otros, la única cosa que tienes que ser, ¿verdad?, como hemos cantado y como hemos escuchado, ¿verdad?, es entregarle tu vida al Señor, que Él sea el Señor de tu vida y solamente de esa manera es que tú puedes ser de bendición para otros, ¿verdad? Solamente de esa manera. El espíritu malo pronto se dio cuenta de que eran impostores. El espíritu malo rápidamente dijo, oye, a Jesús conozco y a Pablo también. Y ahora voy a parafrasear un poco. Seguramente aquel espíritu malo dijo, a Pablo también le conozco, es un servidor de Cristo. Cuando él aparece, más vale no hacer mucho ruido porque vamos, nos expulsa. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y es que cuando alguien no tiene al Espíritu de Dios también se nota, también se percibe. Les metieron una tanda de palos que tuvieron que salir corriendo, ¿verdad? El Espíritu de Dios no se puede imitar, el Espíritu de Dios no se puede comprar, el Espíritu de Dios es genuino y solamente por fe, ¿verdad?, es que se recibe. Este acontecimiento generó tal noticia en la ciudad de Éfeso que podemos leer que dice que cuando se enteraron todos, porque esos 7 hijos de Esteban eran hijos además de uno de los sacerdotes de Éfeso, para más Inri, ¿verdad? Era 7 hijos de uno de los jefes de los sacerdotes. Y dice que la noticia rápidamente corrió por la ciudad de Éfeso. ¿Y qué provocó? Provocó que el temor a Dios, ¿verdad?, el respeto por las cosas de Dios se multiplicara y corriera rápidamente por la ciudad de Éfeso. Aquello generó, ¿verdad?, que muchos quisieran conocer a Dios. Aquello generó que muchos quisieran saber de ese Jesucristo del cual Pablo iba predicando. Y ahora yo os pregunto, si la gente supiera lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no generaría lo mismo? ¿Verdad? Yo creo que sí. Cuando la gente sabe que Dios está obrando en tu vida con sanidad, que Dios está obrando en tu vida con provisión, que Dios está obrando en tu vida con paz, consuelo, con consuelo, ¿verdad?, con fortaleza,
es cuando la gente empieza a decir, oye, pues yo también quiero experimentar lo que tú has experimentado, yo también quiero tener lo que tú tienes. Y eso es lo que pasó en Éfeso. Esa noticia corrió como la pólvora y realmente muchos quisieron y muchos entregaron sus vidas a Jesús para seguirle. Decidieron entregar sus vidas al Señor para servirle. Amén. Muchos de aquellos habían participado en esas actividades malvadas, en esas prácticas malvadas. Y cuando la Biblia menciona que muchos habían, ¿verdad?, participado de prácticas malvadas, ahí podemos poner cualquier cosa, porque aquí no solamente está hablando de hechicería o de endemoniados. Prácticas malvadas también puede ser el alcohol. Prácticas malvadas también puede ser la droga. Prácticas malvadas también puede ser la pornografía. Prácticas malvadas también puede ser la ludopatía. Pon ahí esas prácticas malvadas que sabes que a Dios no le agrada, que sabes que a Dios le entristece. Esta semana ha sido el Día Internacional, el Día Mundial de la Mujer. Y en muchas ciudades, ¿verdad?, se han hecho manifestaciones contra la trata. ¿Cuánto dinero mueve esa práctica malvada, verdad? ¿Cuánto dinero mueve esa práctica malvada? Pero que Dios también quiere abolir, que Dios también quiere retirar, ¿verdad? Fijaros, en Éfeso ocurrió algo muy interesante. En Éfeso ocurrió que cuando muchos, ¿verdad?, se enteraron de aquella noticia, entregaron sus vidas al Señor, y dice que en el versículo 19 dice, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Dice, y venían y confesaban públicamente sus prácticas. Yo en mi imaginación pensaba y veía, por ejemplo, en Almacelles o en Lleida, si todas esas tiendas y si todos esos lugares donde se estuviese practicando el esoterismo, el tarot, la brujería, o incluso los bares donde hay tanto alcoholismo, los lugares los garitos estos donde se vende tanta droga, los lugares donde se está practicando la prostitución, si todos estos realmente escucharan que hay un Dios, ¿verdad?, que puede cambiar y transformar sus vidas, cerraran y vinieran, ¿verdad? Imaginároslo todos trayendo esos libros, esas cosas, utensilios, etcétera, que han utilizado para sus prácticas malvadas y las quemaran públicamente. El mundo se transformaría, ¿verdad? El mundo se transformaría. Es lo que ocurrió en Éfeso. Éfeso se transformó porque muchos de los que practicaban aquellas cosas las confesaron públicamente, se arrepintieron de sus pecados, las trajeron públicamente delante de todos y las quemaron, sin importar el precio que ello tenía, ¿verdad? La palabra del Señor, dice el versículo 20, crecía y se difundía con un poder arrollador. Y me encanta esta versión, por eso le he dicho a Magli que la pusiera, con un poder arrollador. Ese poder que te envuelve y ya no te deja ser el mismo. Ese poder que llama tanto tu atención que dices, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Cristo, ¿verdad? Y que Él cambie mi vida. Fijaros, para conocer a Jesús, para que realmente tu vida cambie, no es lo mismo conversión que convicción. Uno puede estar convencido realmente de su pecado. Uno puede estar convencido de que es un alcohólico. Uno puede estar convencido de que es un drogadicto. Uno puede estar convencido de que es un hombre malo, que practica cosas malvadas, pero no apartarse de ellas. Por lo tanto, de nada le sirve esa convicción. De nada le sirve porque sigue en su práctica. Pero en cambio, cuando uno se convierte a Dios, la conversión, como hace unas semanas hablábamos, conlleva ¿qué? Un cambio de dirección. Me convenzo de que necesito ayuda, me arrepiento y me convierto a Cristo. Y Él es el que transforma mi vida. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, no es lo mismo conversión que convicción. La conversión implica arrepentimiento. Arrepentimiento implica
cambio de vida, cambio de dirección. Si antes practicaba, como esta gente de Éfeso, la hechicería, dejo de practicarla. Si antes era un alcohólico, dejo de beber. Si antes era un jugador, ahora dejo de jugar. Si antes consumía la pornografía o la prostitución o simplemente la mentira o el orgullo, ¿verdad? No hace falta que nos vayamos a pecados que, soy yo, es que ni se me ha... No, pero seguramente que has mentido. Seguramente que hemos mentido todos, ¿verdad? Seguramente que todos somos orgullosos, que todos somos tenemos esa vanagloria de decir, oye, que se me vea, que se me vea. Era lo que querían, los 7 hijos de Esteban. Nosotros también podemos hacerlo, como Pablo. Actitudes que entristecen al Espíritu Santo, actitudes que entristecen a Dios y que realmente también son pecado, ¿verdad? No es lo mismo estar convencido de que yo tengo actitudes que a Dios le desagradan que estar convencido y convertido, es decir, arrepentimiento, cambio de dirección, dejar esas prácticas malvadas. El deseo de abandonar para siempre, ¿verdad? Tu vida vieja, tu vida pasada. Fijaros, aquí dice en el versículo 19, dice, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón, los quemaron delante de todos, dice, y cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. 50.000 monedas de plata, hermanos, equivale al sueldo de 200 jornaleros durante un año. Mucho dinero, ¿eh? Mucha plata se quemó en esa hoguera. Pero a esos hombres no les importaba. No les importaba el coste, porque habían encontrado a Jesucristo. Y no querían que nadie se contaminara con esto. No querían que nadie se contaminara con lo que para ellos había sido engaño, con lo que para ellos había sido muerte, con lo que para ellos había sido depravación. A veces nosotros, ¿verdad?, tenemos, yo qué sé, libros de, bueno, vamos a poner el mismo ejemplo, libros de hechicería. Y tal como está hoy en día la vida, ¿verdad?, diríamos, pues mira, lo voy a meter en Wallapop y si recupero, pues oye, pues súper bien. Y que el que lo compre se espabile. Pero ellos no, ellos dijeron, mira, dejémonos de plataformas digitales. Porque, oye, si podemos recuperar el dinerillo, pues eso que también ganamos. No. Ellos prefirieron quemarlo. Que nadie se contamine con esto, porque trae muerte, trae perdición, los aleja de Dios. Y no les importó el coste de aquel material que llevaba a la gente a practicar cosas malas, ¿verdad? Estamos hablando de personas que realmente experimentaron una conversión genuina, una conversión a Jesús de corazón, un arrepentimiento que les llevó a cambiar de dirección sin importar el coste. Y, hermanos, hay varios signos que distinguen a alguien cuando ha tenido una verdadera conversión. Hay varios signos, y solamente voy a mencionar 3, que distinguen a una persona que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. El primero lo encontramos en la misma vida de Pablo. Si vamos a Hechos capítulo 9, versículo 11, Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Todos lo sabéis. Pablo era el perseguidor number 1 de los cristianos. Los cazaba, los mataba, los metía en la cárcel. Bueno, era tremendo el Pablito. Se llamaba Saulo entonces. Y Pablo se dirigía hacia Damasco con cartas, ¿verdad?, con permisos autorizados para capturar cristianos y poder acabar con ellos, cuando de repente una luz muy grande, ¿verdad?, lo tiró del caballo y se quedó como ciego. Esa luz, ¿verdad?, se le apareció y le dijo una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz,
levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y en el versículo 11, el Señor habla a Ananías. Estoy haciendo la historia un poquito rápida para los que no la conocéis, pero los que no, pues en casa la leéis. Ananías, y le dijo el Señor, Ananías, ve. Y Ananías le dijo, aquí estoy, Señor. Dice, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. ¿Qué está haciendo? Orando. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos tal. Está orando. A un perseguidor de cristianos que de repente se le aparece una luz que lo deja ciego y que una voz le dice, oye, mira que yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vete a Damasco, a la casa, y allí se te dirá qué tienes que hacer. Hoy en día la gente se convierte a Jesús y nos vienen, pastores, ¿qué hago? Venga, como lo mandemos para el culto de oración, dirán, ¿y algo más? Pablo no le dijo, Señor, ¿a orar? No, es que no le dijo nada. Pablo directamente dice aquí que se pasó 3 días, en el versículo 9. Dice, estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Es que encima de orar ayunó. En oración y ayuno se convierte al Señor y el tío se pone a orar y a ayunar. Con razón, Dios lo usaba como lo usaba, ¿verdad? Uno de los primeros signos de una persona que conoce a Dios es que es una persona que ora. Es una persona que ora, que ama la oración, que entiende que a través de la oración puede estar en comunión íntima y personal con Jesús. El primer signo de una persona que cree en Dios es que entiende que la oración es su oxígeno, que sin la oración no vive, que sin la oración se encuentra perdido. Pablo entendió que lo primero que debía hacer era estar en comunión con Dios. Y Él me dirá qué tengo que hacer. Él me dirá lo que tengo que hacer, ¿verdad? Hoy en día cuesta que las personas oren. Hoy en día cuesta que las personas vengan a los cultos de oración porque encuentran como que se pierde el tiempo. Pero no, hermanos, el tiempo en la oración es el mejor tiempo invertido, porque es donde encuentras guía, es donde encuentras dirección, es donde encuentras la revelación de Dios, es donde encuentras que realmente Dios te habla a través de su palabra. Por lo tanto, si en esta mañana tú que conoces al Señor has descuidado la oración, te animo a que retomes tu disciplina de oración. Te animo a que te humilles, como hemos escuchado en los niños, ¿verdad? A que te humilles bajo la poderosa mano de Dios en oración. ¿Y qué? ¿Y el diablo qué hará? Huirá. Lo que decía el pastor, no podemos, como los hijos de Esteba, pretender echar fuera lo malo sin que primero Dios sea nuestro Señor. Primero Dios tiene que ser tu Rey. Primero Dios tiene que ser tu Señor. Primero tú tienes que someterte a Él en oración, ¿verdad? Y luego el diablo huirá de ti. Por lo tanto, el primer signo, la oración. En la intimidad es donde Dios te va a hacer conocer su palabra. Dice el Salmo 25, ¿verdad? Que en la intimidad del Señor con los que le temen, Él les revela su palabra. Él les enseña su palabra. Dios va a contarte lo que quiere que hagas. Dios va a decirte lo que quiere que hagas, ¿verdad? En la intimidad de la oración, a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? Amén. Segundo signo, transformación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado
ha llegado ya lo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y es así, cuando uno está en Cristo, todo es hecho nuevo. Cuando una persona está en Cristo, todo lo viejo está pasado. Por lo tanto, es tiempo de traer delante de Dios todo aquello que te llevaba a practicar cosas malas y quemarlas en su presencia. Cuando alguien conoce a Cristo y se convierte verdaderamente, ¿verdad? Todas esas cosas quedan atrás. Hay un cambio de vida, hay un cambio de estilo de vida. Ya no vive igual que antes. Si antes cogías una borrachera cada fin de semana, ahora ya no. Ahora tu vida pertenece a Cristo y debes cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso dice la Biblia. La Biblia es el mejor manual. Damos gracias a Dios por los médicos, por nuestros enfermeros que nos ayudan, ¿verdad? Son una maravilla y de verdad que Dios ha dado sabiduría a la ciencia para que la ciencia nos ayude en nuestras enfermedades, nos alargue la vida. Pero la Biblia, hermanos, también es un manual en el que se nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo. La Biblia es un manual de Dios directamente en el que te dice que debes cuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu ejercicio, tu mente, tu corazón, ¿verdad? Si hacemos caso, si obedecemos la palabra de Dios, yo creo que la mitad de los médicos se quedarían en el paro, porque estaríamos todos como mucho más felices, ¿verdad? Más ágiles. Y no es por despreciar la medicina. Gracias a Dios, vuelvo a decir, por la medicina. Amén. Gloria a Dios. Cuando una persona conoce al Señor, hay transformación. Y ese es el segundo signo. En Hechos, capítulo 9, versículos del 13 al 23, lo volvemos a ver en la vida de Pablo. El perseguidor que se convirtió en perseguido. Hechos 9, del 13 en adelante, dice, entonces Ananías le dijo a Dios, Señor, pero ¿cómo voy a ir a ver a Pablo, que es el asesino de cristianos? Le dijo, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para que se lleve presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le insistió y le dijo, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este aquel que en Jerusalén perseguía hasta la muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido hasta aquí para llevárselos presos? ¿Cómo es que ahora es uno de ellos? Y dice que incluso quisieron capturarlo a él para hacerlo desaparecer. Cambio de vida, de perseguidor a perseguido. Cambio de vida radical. Pablo experimentó una verdadera convicción de pecado. Pablo experimentó un verdadero arrepentimiento, cambio de vida. Pablo experimentó, ¿verdad?, esa verdadera conversión que te lleva a ya no vivir en lo pasado, sino a ser una nueva criatura, a ser una nueva creación de Dios, a que todo lo nuevo de Dios viene a partir de ahora y todo queda atrás, ¿verdad? Y esa es la conversión de la que en esta mañana estamos hablando. Esa es la conversión que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Una verdadera conversión que nos lleve al arrepentimiento diario, genuino y que no dejemos pasar ni una al enemigo. Ni una.
Cuando te conviertes a Jesús, buscas también la comunión con otros. Dice que Pablo pasó varios días, ¿verdad? Al principio estaban todos un poquito como diciendo, a ver si nos la está jugando, si lo que quiere es entrar de topo, ¿verdad? Esto parecía una película. Yo cuando lo leía, digo, mira, como las películas. Los cristianos debían decir, este viene de topo para descubrirnos y luego nos entregará, no os fiéis, ¿verdad? Pero no, él era uno más. Y dice que pasó muchos días con ellos. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú no buscas el seguir estando en los ambientes que frecuentabas. Tú buscas reunirte con los hermanos, con el resto de los discípulos de Jesús. Tú buscas juntarte y reunirte con personas que realmente tienen tu misma fe. Y cuando no lo haces, mala señal. Mala señal cuando tú no quieres reunirte con cristianos. Mala señal cuando tú no quieres venir a la iglesia porque estás mejor con tus amigos de la calle. Mala señal cuando tú no quieres salir con los jóvenes porque has quedado con los otros jóvenes que a lo mejor van a otro lugar donde no están alabando y agradando a Dios con sus prácticas. Cuidado con las prácticas malvadas que se introducen en los jóvenes, que se introducen en los adultos, que se introducen en todos aquellos que indiferentemente de la edad, ¿verdad?, no cambian de dirección, no cambian de amistades cuando saben que esas amistades a lo único que le van a llevar es a malas prácticas. Con esto, queridos hermanos, no estoy diciendo que no tengamos amigos que no sean cristianos. Necesitamos tener amigos que no sean cristianos, porque si no, ¿quién les hablará? ¿Quién les predicará? La Biblia dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Y además dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de aquellos que predican la palabra de Dios a los que no le conocen. Por lo tanto, es importante que tengas amigos, pero amigos sanos. Amigos que no te lleven al camino de perdición. Amigos que no te lleven a apartarte de Dios. Amigos que te respeten y que realmente valoren que tu fe es oro. Que tu fe les aporta bendición. Que tu fe para ellos es una bendición. ¿Amén? Y tercer fruto, testimonio público. Pablo dice que enseguida, ¿verdad?, empezó a predicar públicamente. Él sabía cómo se movía el mundo de los perseguidores, ¿verdad? Él había sido uno de ellos, el más famoso. Y por lo tanto, cuando se convirtió a Cristo, quizá él debió decir, mira, yo voy a predicar, pero como los conozco, los tengo clichados, empezaré a evangelizar, a dar mi testimonio, pero sin que se me oiga mucho. Iré dando testimonio, pero a mi manera, sin hacer mucho ruido. No, él dice, enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, en los centros donde estaban los religiosos. Enseguida se dedicó a predicar públicamente a todo el mundo. Él no se escondía de lo que había ocurrido en su vida. Él no negaba lo que había ocurrido en su vida. Él había experimentado realmente el amor de Dios. Él había experimentado a Jesucristo en su vida y él no se escondía. Él no se escondía. Enseguida salió a predicar. Y ahora reflexiona. ¿Cuántos a tu alrededor conocen de Jesús a través de ti? ¿Cuántos a tu alrededor distinguen en tu vida que eres cristiano? Que los domingos vas a la iglesia. Porque si los que te rodean no lo distinguen, enciende la bombilla. O sea, cuidado, porque entonces no te está distinguiendo nada. Y si no te está distinguiendo nada, es como decíamos al principio, el Espíritu de Dios se distingue cuando está en nuestra vida. No podemos ser igual, ¿verdad? Ese es otro de los signos verdaderos del verdadero arrepentimiento.
que los demás te reconozcan y que además tú des testimonio público. Que tú quieras hablar públicamente a la gente, de decir, oye, yo conozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él ha cambiado mi vida, Él me ama, Él entregó su vida en la cruz por mí. Y Él te ama y ha entregado su vida en la cruz por ti. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu corazón, Él quiere transformarte, Él quiere llenar el vacío de tu corazón que tú no sabes por qué, pero está. Aparentemente lo puedes tener todo. Puedes tener familia, puedes tener dinero, puedes tener coche, casa, trabajo, todo. Y dices, no me falta nada, pero no soy feliz. No me falta nada, pero me siento insatisfecho. No me falta nada, pero siento que hay algo en mi corazón, hay algo en mi interior que me dice que todavía no soy pleno, no soy lleno. Déjame decirte, y eso es lo que le tenéis que decir a vuestros amigos, y eso es lo que le decimos, ¿verdad?, a la gente que no tiene a Cristo. Hay un vacío en tu corazón, en tu interior, en tu vida, que nada puede llenar, porque tiene el nombre de Dios. Tiene el nombre de Dios. Eso es como cuando mis hijas se han ido a probar los vestidos de novia, ¿no? Cuando Marta se puso el vestido de novia después de 5 o 6, le dijimos, Marta, ese tiene tu nombre. Solo uno era para ella. Y con Andrea nos pasó exactamente lo mismo. Andrea, este tiene tu nombre. En tu corazón hay un hueco vacío que nada ni nadie puede llenar, porque solo tiene el nombre de Dios. Amén. Nosotros lo sabemos, pero ahí fuera hay mucha gente que todavía no lo sabe, que sigue buscando en esas prácticas malvadas llenar el vacío de sus vidas, que sigue buscando en esas prácticas que les alejan de Dios cada vez más, porque buscan en terapias alternativas, buscan en los viajes, en la diversión, en el lujo, o en los vicios, o en cosas peores, llenar ese vacío, porque nadie les ha dicho que solo Dios puede llenarlo. Pablo había experimentado a Jesús en su corazón. Él perdió muchas cosas. Cuando él se convirtió a Cristo, perdió muchas cosas, como aquellos que quemaron aquellos libros, ¿verdad? Dice que públicamente quemaron tantos libros y tantos artilugios que les habían llevado en su mala vida. Y Pablo también perdió muchas cosas. Y seguramente tú, que has conocido a Jesús, también has tenido que dejar muchas cosas atrás. También has tenido que dejar mucha gente atrás, personas que quizá no te convenían. Pero Pablo, fijaros, exclamó, y en los Filipenses lo dijo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Para aquellos hombres que quemaron aquellos libros y aquellos artilugios que les habían llevado en su mala vida, en sus malas prácticas, ¿verdad? Aquello tenía un valor económico, ya os he dicho, incalculable, pero ellos lo estimaron como pérdida, porque les alejaba de Dios. Y Pablo dijo, ¿cuántas cosas que para mí antes, en mi vieja vida, eran ganancia, las he tenido que, ¿verdad?, dejar como perdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hermanos, ahí fuera a veces hay una teología rara. Hay un cristianismo raro que nos lleva a, si te vuelves cristiano, vas a tener de todo. Pero cuando yo leo la Biblia, lo que veo es que los discípulos de Jesús lo perdieron todo. Entonces, digo, Señor, aquí hay algo que no cuadra, ¿no?
Y es que seguir a Cristo no es fácil. Como yo digo siempre, seguir a Cristo es de valientes. Seguir a Cristo es de valientes. Porque seguir a Cristo va a requerir de ti negarte a otras cosas en muchas ocasiones que no te van a convenir. Al igual que esos primeros discípulos de Éfeso, ¿verdad? Muchos creyentes, y al igual que todos aquellos que llevaron todos sus libros, que llevaron sus artilugios, que los apartaban de Dios y que les llevaban a hacer prácticas malvadas, igual que aquellos, quizá nosotros o algunos de nosotros, no sé, todavía cargamos en nuestra mochila con cosas que nos llevan a practicar cosas malvadas. Con libros, y entendedme bien, no es que ahora yo esté diciendo que tengáis libros de hechicería en vuestra casa, pero es una metáfora, ¿verdad? Es un paralelismo. Quizá estáis cargando en vuestra mochila, en vuestras vidas, con cosas que os llevan a prácticas malvadas, con cosas que os alejan de Dios, con vicios que os alejan de Dios, con prácticas que os alejan de Dios, con actitudes que os alejan de Dios. Quizá en tu vida todavía estás cargando e incluso lo tienes tan guardado en lo más interior de tu corazón, en lo más recóndito, en lo más escondido de tu corazón, tienes actitudes, no sé, orgullo, amargura, rencor, falta de perdón, apariencia, querer aparentar lo que no eres. Quizá Dios en esta mañana te está diciendo, mira, saca esos libros de lo más profundo de tu corazón y tráelos delante de mí. Entrégalos para ser quemados en la hoguera. Quizá Dios en esta mañana nos está llamando a todos a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera conversión que nos va a adentrar, el cartel pensaba que estaba, en lo sobrenatural. Que nos va a adentrar en lo sobrenatural, porque lo que tenemos quizá en nuestras mochilas no nos deja ver lo sobrenatural de Dios. Quizá como aquellos nuevos convertidos, ¿verdad? Dice que muchos de los que habían llegado, de los que habían conocido a Jesús, creído, llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Yo te voy a invitar en esta mañana a que tú pases aquí delante y confieses tus prácticas malvadas. Eso solamente es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios. Pero sí que te voy a invitar a que si en esta mañana el Señor te está diciendo, hey, acuérdate que en tu mochila, acuérdate que en tu corazón, acuérdate que en tu vida todavía hay prácticas malvadas que tienes que confesarme. Todavía hay prácticas malvadas que tienes que entregar para ser quemada en la hoguera. Todavía hay prácticas, actitudes que te alejan de lo que yo tengo preparado para ti. Dios en esta mañana te está invitando a que lo saques de lo más profundo, de lo más recóndito, de lo más escondido de tu corazón y se lo entregues. Dice la palabra del Señor, y la semana pasada lo escuchábamos, ¿verdad? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como escuchábamos la semana pasada con el pastor, y te voy a pedir que te pongas en pie, ¿verdad? Corramos la carrera de la fe legítimamente. Legítimamente, porque aquellos que corren en la carrera, pero que cometen un error, que quizás se dopan para poder llegar, eso es correr ilegítimamente. Eso es correr con trampa. Y escuchábamos la semana pasada que para llegar a la meta hay que correr legítimamente. Es decir, hay que sacar todo lo que en tu corazón, lo que en tu vida
te aleja de Dios, te lleva a cometer prácticas malvadas. Y fijaros que esa palabra es muy amplia, pero el Señor ahora mismo te está llamando y te está diciendo, hijo mío, hija mía. Y qué momento mejor que hoy, ¿verdad? Que ahora vamos a participar también de la Santa Cena. Qué momento mejor que hoy, en el que el Señor te dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que, si tú quieres, le puedes pedir perdón a Jesús. Le puedes decir, Señor, yo te necesito. Necesito que entres en mi vida, que me transformes y que realmente me hagas un hombre nuevo, una mujer nueva. Dice en Corintios, en el preciso momento te oí. Hoy es el momento preciso en el que tú puedes escuchar la voz de Dios. Y Dios te dice, hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. El momento preciso es ahora. Ahora es el momento en el que Jesús se está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.